Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. El día de hoy venimos con un programa especial con dos amigos de la casa. Se tratan nada más y nada menos que el historiador español Jorge Luis García Ruiz y bueno, nuestro contertulio habitual en nuestro canal de Venezuela Provincial, el historiador sevillano Antonio Moreno Ruiz. Y venimos con un tema candente, ¿no? Se trata entre cuentos y plagios, porque hay que decirlo, chicos, hay muchos, digamos, divulgadores históricos, youtuber o tiktoker que han plagiado el trabajo de otros en el trabajo de investigación histórica y también han tergiversado la historia para moldarlo a sus sesgos ideológicos. Y de todo esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy. Pero primero, bueno. Vamos a darle la bienvenida a los invitados. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí intentando aclarar este tema. Así es. Y hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí intentando combatir el calor que se resiste a irse. Así es. Bueno, hoy venimos con todo y bueno, para empezar hay que decirlo, ¿no? ¿Qué opinan de estos plagios que suelen aparecer en las redes sociales? Por ejemplo, a mí, mis artículos en Venezuela Provincial. Las he visto muchas veces en redes sociales como en X o en Facebook o incluso en Instagram, donde no ponen los créditos. Por ejemplo, yo todos mis artículos los firmo con autor Emilio Acosta y los veo en otras plataformas a veces sin que le quitan lo de autor y no citan los créditos. Y esto es un plagio total, ¿no? Y se suele ver muy seguido. Ojo, que yo no tengo problema que compartan los artículos de unos, pero claro, dando los créditos, por supuesto, de autoría. ¿Qué tienes que decir al respecto de este tema, Jorge? Bueno, pues es que esto es una pelea que llevamos desde siempre. Cuando tú estás escribiendo una investigación que has hecho, la escribes es porque la quieres compartir. O sea que la misión del divulgador que comparte tu historia, al final está haciendo lo que tú quieres que se haga. Pero si realmente sacas de la ecuación al investigador, al historiador, pues entonces es como si lo hiciese la inteligencia artificial, ¿no? Como si lo sacase de Google. Este, también de alguna forma, pues tienes que, no se está pidiendo un sueldo, no se está pidiendo dinero, pero estás pidiendo que al menos te reconozcan el trabajo y el esfuerzo que has hecho para compartir, para el conocimiento al final, pues se muere si no lo compartes. O sea que el objetivo siempre tenía que ser el compartir, pero realmente, pues estamos en un momento y sobre todo con el tema de la historia en el que no sé por qué todo el mundo quiere ser historiador, ¿no? Debe ser que tiene un charm, no sé cómo llamarlo, pero todo el mundo quiere ser historiador. Y entonces, y sobre todo ahora cuando estamos en este momento de hispanismo, ¿no? En el que hay que defender patrióticamente a nuestro país, pues entonces todo el mundo se saca su espada de historiador autonombrado, ¿no? Y se dedica a defender la hispanidad. Lo que ocurre es que, claro, por muchas veces, pues lo que se está haciendo es comiéndose el trabajo y el esfuerzo y la inversión económica de alguien que sí ha estado haciendo ese trabajo. Y otras veces ni tan siquiera es que estamos hablando de plagio, es que como la realidad no cuadra con los pensamientos o con el sesgo que tiene el divulgador, pues entonces se inventa una realidad paralela. En esas estamos, o sea, esto es terrible. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay muchos trabajos que están muy en boga últimamente entre los hispanistas y cuando vas a analizar ese tipo de trabajo de estos divulgadores, no es ni una cita de una fuente primaria, o sea, que todos los trabajos que están haciendo es un refrito de otros autores, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Antonio? Estoy bastante de acuerdo con ustedes. Además, pienso que es un tema de honradez intelectual e incluso de buena y elemental educación, que es lo que dice Jorge. Finalmente, cuando uno escribe o uno aporta, pues por supuesto que quiere que compartan, pero bueno, no cuesta absolutamente nada, ¿no? Poner la referencia. Y así yo creo que salimos ganando todos. Y cuando Jorge me propuso el tema y lo estuve hablando yo también contigo, que tú me preguntaste o sea, ¿cómo lo podemos titular? Digo, pues yo creo que entre cuentos y entre plagios y cuentos, entre cuentos y plagios,
sintetiza bastante bien lo que queremos tratar, porque una cosa suele llevar a la otra. Te quiero decir, lo que decía Jorge, por ejemplo, yo cojo lo que me interesa. Ahora, Jorge, como hemos hablado, en España está muy en boga que desde agosto ha salido toda una caterva, bueno, no, desde finales de julio, a decir, al proclama racista contra los hispanoamericanos, ¿no? A raíz de un malentendido por o sea, las fiestas patrias que celebraron los peruanos en Madrid. Y algunos, por supuesto, siempre desde el anonimato, ¿no? La valentía que te da el anonimato, pues dicen, no, las leyes de India eran segregacionistas porque, claro, y te ponen la parte de la ley que a ellos les interesa. Pero hay algunos que tienen formación histórica que ya estoy diciendo, oye, perdona, la ley es completa, ¿eh? Y a lo mejor esta ley de 1500, por decirte, no sé, 20, se contradice con 1545, porque además, si tú tienes una formación histórica, sabes que en el antiguo régimen no existe la figura de la constitución inamovible, sino que más bien lo que existe es una recopilación de leyes. Y hay que leérsela enterita, no la parte que a mí me interesa y hago un tuit y me creo yo el campeón de las redes sociales. Y luego, al hilo de lo que tú dices, pana, sobre las fuentes primarias y demás, siempre me acuerdo de la frase de José Sotochica. José, tú sabes que se ha especializado en temas medievalistas, ya sea del mundo persa, del mundo bizantino, y él siempre dice que se cree más a un hombre del siglo octavo que a un hombre del siglo XXI. Cuando analizamos textos históricos, tenemos que ponernos en la piel y en la mente del hombre y de su contexto y de su época. Y no, como ha señalado Jorge, de la parte que a mí me interesa. Y claro, yo cojo la parte de la bibliografía y después me monto mi propio TV o mi propia película. Que bueno, que ahora yo supongo que Jorge también hablará de casos como el Jerónimo, los Apaches y toda esa novelería, ¿no? Toda esa literatura que está saliendo a raíz de todo esto. Sí, Sí, por supuesto. dale, dale, Emilio, Sí. dale. No, 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 lo que iba a comentar es que tienes razón, Antonio, en que, claro, no está mal a veces citar fuentes secundarias, porque hay muchas fuentes secundarias, pero ojo, cuando vayamos a citar las fuentes secundarias, que a veces esas fuentes secundarias citan alguna fuente primaria, veamos primero la fuente primaria para ver si ese Sí. autor no ha tergiversado lo que se quiere decir, como aquí estás tú señalando estos casos que están surgiendo últimamente con las leyes de India en que se nos quiere vender una cosa que no es, ¿no? Y curiosamente, chicos, no sé si me están viendo. ¿Me ven? Sí, 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 sí. sí. Sí, perfecto. Vale, que se me fue un poco la imagen. No sé si han visto últimamente que estas leyes de India, tú que lo has estudiado muy bien, Jorge, este caso que acaba de citar de Antonio, de que no se prohibía la entrada de los indios a la península, era justamente para que no se dieran esos casos de esclavitud que ha estudiado muy bien Esteban Miracaballos en su libro del descubrimiento de Europa, ¿no? De que los portugueses estaban introduciendo indígenas esclavos, y esto es lo que trataba el rey de España de evitar, ¿no? Que se produjeran la esclavitud de los indígenas al prohibir esta entrada a la península. Que ojo, que aquí en la corte se recibían a los mismos indios que enviaban desde América, y el rey le daba pues palabra para que expusieran sus problemas. ¿Qué no tienes que decir sobre esto, Jorge? Tú que has estudiado a fondo las leyes de India. Pues es que las leyes de Indias estaban hechas para proteger a los indios. Eso es lo que te queda básicamente de las leyes de India. Son unas leyes hechas para que lo mismo que hacían los frailes. O sea, los frailes no estaban para educar a los indios, estaban muchas veces para protegerlos de las malas influencias que les venían de los cristianos viejos, ¿no? Y las leyes de India básicamente es eso, es un código por el que se tiene que compartir, se tiene que comportar toda la hispanidad, ¿no? Y sobre todo muchas de las leyes de Indias están hechas, como dicen, leyes de Indias, pero para la protección de los indios. O sea, es que esto es lo básico y lo que más fácil se tergiversa. Lo que tenemos sobre todo, y fíjate que es una máxima que te dan, que tienes que seguir el historiador, es que muchas veces es más importante, sí, es más importante quién dice algo que lo que se dice. Y esto lo aplicas a la historia. Entonces, si resulta que tienes una crónica pues cualquiera de ellos, de cualquiera de los cronistas, pues tienes que saber en qué momento vivía ese cronista
cuál era su contexto, cuál era su, incluso saber sus prejuicios, si es que son identificables, ¿no? Para saber qué parte del texto tiene más veracidad o no. Esto aplicaba entonces, pero es que eso aplica también ahora cuando tienes a algunos de estos divulgadores y entonces cuando la gente te hace algún comentario en cuando estás presentando una presentación, pues es para decirle, a ver, no, es que Pepito dice que tal, o no, es que se dice tal cosa, y entonces ya le tienes que preguntar, bueno, pero ¿quién lo dice? Porque depende de quién lo diga, a mí me causa más, si es un personaje, o sea, un historiador o un divulgador que conozco, ¿no? Que conozco su trabajo, que conozco la manera en la que trabaja, que sé que trabaja de acuerdo a lo que todos tenemos establecido. Y entonces, pues me resulta más fiable, más confiable lo que dice ese señor, que si me dices, pues el divulgador Pepito Pérez, que todos sabemos que tiene un sesgo tremendo hacia tal tema, ¿no? Ujú, Pues ya no solo aplica a cuando como digo, coges la referencia primaria, ¿no? Ya aplica también a cuando hablas del propio divulgador. A ver, ¿qué sesgo tiene el divulgador? Porque todos sabemos, pues, por ejemplo, si conocemos el tema de Marcelo Gullo, por ejemplo, ¿no? Divulgador histórico, no historiador, hay que dejárselo claro a la gente. Pero este divulgador, cuando coge la referencia que siempre suele hacer a Alexander von Humboldt, ¿no? Pues es que la gente realmente no ha leído a Alexander von Humboldt. Porque cuando uno lee el libro de este señor, pues se da cuenta que dice, pero hombre, por favor, es que esto es absolutamente negro legendario y este señor podía haber escrito perfectamente el manifiesto nazi, ¿no? Y claro, aquí tenemos a Marcelo Cuyo que nos cita continuamente un par de frases de Alexander von Humboldt que son precisamente en las que habla bien del Imperio Español. Pero son un par de frases. Que es que luego te vas al completo de su libro y dices, no, hombre, este libro lo tenemos que quemar, la hispanidad lo tiene que quemar absolutamente, ¿no? Y ese es el tema que tenemos. O sea, es que hay que saber quién dice las cosas y cuál es su sesgo. Entonces, quien tenga un sesgo muy decantado hacia uno, pues entonces ya las referencias que da las cogerás con pinzas o no. Yo, por ejemplo, trabajo, que seguro que le conocéis, trabajo bastante, bueno, trabajar, comparto bastante con un divulgador fenomenal, fantástico, que es Paco Moreno del Collado. Y aún así, Paco Moreno, al principio de conocernos él y yo, que ya le había visto yo trabajos muy buenos, pero él tiene su contexto. Y dentro de su contexto, que luego si nos da tiempo, pues hablaremos de él, pues no es lo mismo quien escribe de historia sentado en España que quien pues ha hecho labor de campo y se ha desplazado a América y ha visto cosas en América y tiene posibilidades de comparar, que creo que es el caso de nosotros tres aquí, ¿no? Entonces Paco Moreno, los primeros textos que yo le leí, le dije, hombre, tienes que modificar un poquito la visión porque esa es una visión muy española. Y estás hablando de algo que no es España, estás hablando de algo que es la América española, ¿no? No es España físicamente, que sí lo fue legalmente y de todas las formas. Y entonces sí le vi al amigo Paco, le vi una evolución, porque la gente inteligente es así, cuando le haces le remarcas algo y lo entiende, pues lo aplica. Eso hacen las personas inteligentes. Y entonces sí le vi una evolución en la que empezó a escribir cosas absolutamente maravillosas, siendo divulgador, no siendo historiador, que podrían dar lecciones a cualquier historiador de carrera, ¿eh? Pero claro, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una carencia de sesgo. Porque ¿qué estás haciendo? El historiador, al fin y al cabo, lo que tiene que ser es un notario, tiene que exponer lo que ha sucedido como un notario en la historia. No inventarse la historia porque le cuadra y decir, joder, qué bueno era Alexander von Humboldt, que mira las cosas bonitas que decía de España. Bueno, pues léete toda su obra y entonces dirás, voy a quemar este libro, ¿no? Figuradamente. No me vayan a mí a decir también que soy ahora, ¿no? Pero Eres un quema figuradamente, libros. ujú. claro. Y esas son las cosas que os puedo contar ahora mismo, ¿no? De este tema. No vamos a entrar más en el charco de determinados divulgadores, lo vamos a dejar ahí. Bueno, yo después voy a, sí, yo voy a entrar en el Por mi charco, parte, pero digo por mi parte.
que ya yo se voy sabes a que traer luego el vienen, charco, pero más adelante. Antonio, vienen ¿quieres los de agregar los algo? clavos y nos crucifican. Exacto. Bueno, Antonio viene hoy preparado para ese tema con la camiseta que trae. Sí, 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 sí. Hoy vengo a punto de caramelo. sí, algo que quisieras complementar de lo que acaba de decir Jorge Antonio. No, no, yo bastante de acuerdo, Ana. O sea, yo lo que sí, por ejemplo, lo que dice Jorge del libro de Humboldt pasa con otros tantos libros, ¿no? O incluso con ese sesgo que hemos hablado muchas veces que tiene nuestro siglo XVIII, que Jorge siempre dice que es el siglo de oro de la América española, y con razón es una frase que yo le copio a Jorge, pero claro, se repite machaconamente, ¿no? Que con los Borbones entra la leyenda negra, que con los Borbones España pasa a ser una comparsa de Francia, y una serie de cantinelas que cuando te vas a los hechos, pues dices, no, es que no cuadra. Pero claro, a fuerza de repetirlo una y otra vez, pues muchas veces se deforma el imaginario incluso de gente que empieza a estudiar historia y cuando ya está en plena universidad o cuando está haciendo trabajo te dice, oye, esto no es como a mí me lo habían contado. Entonces muchas veces es difícil discernir por eso, porque la propaganda más chacona llega más lejos, ¿no? Es complicado, yo entiendo que esto es complicado, pero bueno, creo que es el tema de los sesgos que ha señalado Jorge es importante y hay que tomárselo en serio. Bueno, sí, hablando de sesgos, bueno, hay que también nombrar al otro extremo, ¿no? De esto del hispanismo, que es también Javier Rubio Doncé, ¿no? Que ojo, que él tiene sesgos en temas de actualidad, como los podemos tener todos. Yo también tengo sesgos, yo hay que decirlo, yo soy abiertamente antichavista y lo seré siempre. Y eso no lo va a cambiar, al igual que antiindependentista canario, eso también nunca va a cambiar. Soy anti ese tipo de pensamientos, ¿no? Todos los tenemos y eso es normal. Pero en temas históricos, Javier Rubio Doncé, pues él suele trabajar muy bien la documentación de fuentes primarias y también las secundarias en base a rectificaciones, ¿no? A investigar, como hemos dicho, la fuente primaria original. Y yo quisiera compartir un, un texto que él publicó hace un tiempo, en el 2023, donde él habla de la falsificación y tergiversación que viene con algunos divulgadores muy nombrados en el hispanismo, como pueden ser Elvira Rocabarea o Marcelo Gullo, ¿no? Vamos a compartir en pantalla para que analizamos lo que él señala, ¿no? Que ojo, él lo dice bajo fuentes primarias, ¿eh? No se está inventando lo que va a señalar. No sé si se ve en mi pantalla, ¿lo ven? Se ve en negro ahora mismo. A ver si carga. Está en proceso, ahora se está viendo. Ahí va. Ahí va. Vale, él lo publicó en el 2023 en X. Vamos a mostrar el hilo. Vale, este es el hilo y él señala, bueno, lo que le acabo de decir, ¿no? Así haré la falsificación y tergiversación que viene de María Elvira Rocabarea, pero con Marcelo Gullo ha alcanzado cotas inalcanzables, ¿no? Y él lo va a desarrollar. Y dice, escuchen lo que dice Marcelo Gullo sobre Felipe V, el primer Borbón, que según él odia España, y como se inunda España de obras de teatro negro legendarias durante su reinado. En el fondo está llevando al límite las teorías de Roca Barea contenidas en Fracasología. Vamos a España escuchar nunca el consideró a vídeo. América como una colonia, nunca la consideró como un botín. Por lo menos en tiempo de los Habsburgo. Cambió Hasta la, eso, hasta la la llegada de los llegada, se Borbones al entiende, trono del y primer ahí, Borbón a España, claro. que era un francés que odiaba a España, que gobernó 40 años, 40 años. Y que era nieto de nada más ni nada menos que de Luis XIV, el enemigo acérrimo y mortal de España. Claro. Y ahí se produce un trauma gigantesco. Sí, ahí cambia mucho el enfoque, ¿no? Y Sí. en parte es la explicación, de las guerras de independencia, porque la necedad, ¿no es cierto?, de la monarquía borbónica lleva a una ruptura total. Porque ellos, ¿cuántas veces los patriotas americanos le propusieron, ¿no es cierto?, a España una relación de igual a igual? Y Fernando el tarado, perdón, Fernando VII no aceptó. No quiso. Pero aparte No de vio, eso... no tuvo visión no como tuvo ya- para... Pero aparte de eso es con el primer Borbón, que España asume la leyenda negra, porque él llega y se llena de Madrid de obras de teatro negro legendarias. Ah, Llena, que y las obras de teatro son como si fuese Netflix hoy, ¿no es Claro, cierto? Todo el mundo sí, iba. Y claro. toda,
Madrid, Zaragoza, Barcelona, llenas de obras de teatro importadas de Francia, negro legendaria, donde hablaban pestes, se entiende, de Pizarro, de Cortés, de Isabel, de Fernando, peste. Y ahí está, la nobleza española estuvo muy mal, llenando esos teatros, aplaudiendo, ¿sí? De rodillas ante el primer Borbón, está denigrándose a sí misma. Eso causó un trauma gigantesco, porque había un montón de hispanoamericanos que estaban allá, iban al teatro y decían, pues bueno, si esto mismo lo dice la monarquía española, quiere decir que fue así. O sea, a confesión de parte, relevo de pruebas. Claro. Entonces causó un trauma gigantesco del cual no pudimos salir hasta el día de hoy. ¿Opiniones, chicos, antes de seguir con el hilo? Bueno, Jorge. este, llegan en esos momentos en los que cuando se hacen afirmaciones, ya llega un momento en que tienes que decir, bueno, venga, lo mismo que a mí me sucede pues con el tema de los indigenistas, cuando te vienen a hablar del oro y los indios y tal y cual, dices, venga, preséntame pruebas. Y nadie te puede presentar pruebas, ¿no? Pues ahora está lo mismo. A ver, ¿qué obras de teatro? ¿Qué se decía en esas obras de teatro? Porque si la teoría que yo te he explicado hace un momento, que era el coger un par de párrafos de una obra completa de un tío y decir, este tío es maravilloso, si esa es la teoría, pues lo mismo puede pasar con las obras de teatro. No, es que en las obras de teatro han dicho que no sé qué, vale, ¿en qué contexto? ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué personaje? O sea, dame pruebas, porque lo que estamos en un punto en el que nadie prueba nada. Y a mí ya sabéis que me gusta trabajar y me gusta trabajar con fuentes primarias porque te quitas mucho ruido del medio, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué decía este señor hace 500 años? Pues decía esto, esto y esto. Y resulta que te pones a hacer una investigación en pruebas, en recursos secundarios sobre eso y hay 300.000 opiniones distintas, como puede haber, pues, a día de hoy, pues la gente que se dedica a opinar, los opinólogos, también tienen su propia opinión y cada uno. Entonces, ¿a qué hacer? Pues vas a la fuente primaria. Joder, yo estoy con ganas ya de que haya todos estos divulgadores vayan a la fuente primaria y me digan, "Ah, es esta y esta. Y lo he encontrado aquí, aquí y aquí. Porque luego es que nos pasa mucho, se está llenando, y eso lo he comprobado este verano, se está llenando la estantería de las principales librerías que te venden libros, las que te venden libros, se está llenando de libros que tú los abres y dices, joder, la verdad es que la Wikipedia da mejor información que el libro este, ¿no? Y pues, sí, no, es en serio, no sé de dónde han sacado, hacen un glosario, reúnen información de aquí y de allí, y luego son esta gente que llega a la página de referencias, abres por la página de referencias, son 20 páginas de un listado de gente que ha escrito libros de historia, pero esas referencias, esas 400 referencias que pone este tío, no están referenciadas dentro del texto. Que eso es importantísimo, o sea, yo qué sé, llegó Hernán Cortés y masacró a todos los aztecas, ¿no? Pues entonces no, esto lo dijo en tal sitio y en tal sitio. Porque si tú estás en posición de debatir esa opinión, pero no sabes ni quién la ha dicho ni quién no la ha dicho, pues ese es el problema que estamos teniendo. La librería se está llenando de libros que no valen un carajo, que son un truño, ¿no? Pero la gente, lo que te digo, tiene esa idea de que, bueno, ya he escrito un libro, ya soy historiador, y entonces va acompañado con ese título de historiador pues va una serie de que la gente te reconozca y te diga, oh, qué listo eres, un charm, una... Pero realmente dices, bueno, pero vamos a ver, lo que has escrito es un truño. O sea, que esto... Y lo que estás haciendo es llenando una librería absolutamente de textos que no valen nada. Y esto es, yo lo comparo muchas veces con la propaganda. O sea, la propaganda no es solo contar una mentira. No, es contar 300.000 versiones distintas de un hecho para que nadie pueda creer el verdadero. Entonces, lo que estamos es distorsionando totalmente el conocimiento que la gente pueda tener de los hechos históricos porque hay gente que con un capricho egotístico que lo que está tratando es de, no, es que yo soy historiador. No, no eres historiador, o sea, eres, no sé, politólogo o eres biólogo o lo que sea, que tú hiciste tu carrera y no sé por qué o no alcanzaste el éxito en esa carrera y entonces dices, bueno, ahora que estoy jubilado o ahora que me apetece, pues yo siempre quise ser historiador. Bueno, pues esto es muy sencillo. Hay por ahí hay un prólogo
que apareció también en Twitter, pero no lo conservé, lo siento. Pero, y además el que compartió ese prólogo, no dijo el autor, ¿no? Ni el autor del prólogo ni el autor del libro en el que aparece ese prólogo. Pero el prólogo viene a decir lo siguiente. Dice, no hace falta estudiar historia para ser historiador. Dice, basta con que te guste mucho, mucho la historia y leas libros. O sea, y esto lo acomodamos entonces también a los arquitectos, a los médicos, o qué pasa con la labor del historiador. Claro, luego, si te gusta mucho, mucho la historia, ¿por qué no haces una carrera de historiador? Que te van a dar 50 asignaturas a lo largo de 5 años, cada una de un periodo histórico. O sea, si te gusta tanto, ve a la universidad y te sacas un título, ¿verdad? Pero el problema es que esta gente quiere tomar un atajo para que le llamen historiador sin pasar por la universidad como historiador. Y lo mismo que toma ese atajo, pues luego quiere tomar el atajo de publicar un libro. ¿Cómo lo hace? Tomando el atajo, haciendo plagio, plagiando a otros autores y sacando un libro que es un copia y pega que no vale absolutamente para nada, que no tiene ningún valor. Pues eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya no es el poco valor que tienen determinadas obras, es el plagio, es el ruido que tenemos en todas partes, alrededor. Esto es ya llega un momento en que dices, bueno, pues si resulta que yo soy historiador profesional, que me he pasado media vida en la universidad estudiando para esto, va a venir alguien que no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo y el problema sobre todo que son los palmeros que esta gente genera, ¿no? Porque si dices, no, solo tengo que hacer frente a un autor que es un plagiador y que hace copia y pega y no hace ninguna labor, pero el problema es que tienes que hacer frente a toda una playa de palmeros que ya te vienen a cancelar. No, es que según dice Pepito, tú estás equivocado, pero bueno, vamos a ver, ¿quién es Pepito? Pepito es un divulgador que no ha querido ni ir a la universidad a sacarse un título de historiador. Eso por la entrada, o sea que O sí. un diplomado, como hice yo. Por lo menos, no, pero quiero decirte, yo por ejemplo, te he comentado el caso de Paco Moreno. Paco Moreno no es historiador, pero hace un trabajo tan exhaustivo y tan tremendo que podría ser como cualquier otro historiador. El problema es que esta gente dice, no, bueno, pues yo soy historiador porque he publicado un libro. Bueno, pues te has saltado esas lecciones que te enseñan en la universidad como historiador, que te enseñan el trabajo básico del historiador, que es básicamente referenciar lo que estás diciendo y tener un poquito de organización y decir, bueno, pues lo importante del libro de Alexander von Humboldt, si lo lees entero, es que este tío era un nazi y no que dijo un par de frases que pues nos complacían al imperio español y a la hispanidad. Eso es el trabajo básico del historiador. Pero es que estamos en un momento en el que dices, bueno, pues me voy a dedicar a cuidar las cabras o a cualquier otra cosa, porque ya no es que no esté remunerado, nuestra profesión no esté remunerada económicamente, que no lo está. No, es que está vilipendiada y está absolutamente infravalorada y empezamos llamando profesor a quien ni tan siquiera ha ido a la universidad, ¿no? Hay otros que se ponen un collar de madera en el pecho y ya se creen bisnietos. O sea, es que ha llegado un punto, ¿verdad, Antonio? Esto lo hemos comentado tú y yo más de una vez, Sí, que sí, dices, muchas esto es veces. un circo. O sea, la hispanidad en la actualidad se ha convertido en un circo. Y no somos capaces de decirle a la gente, bueno, ¿quieres dar una charla de lo que sea? ¿Cuál es tu formación para dar esta charla? O sea, vas a dar una charla, pues no sé, sobre Hernán Cortés. No quiero personificar en nadie. Vale, ¿tú qué eres? No, yo pues trabajo de camionero y me gusta la historia. ¿Por qué no? O sea, es un trabajo muy digno ser camionero y que te guste la historia. Pero si me avisas antes, a lo mejor valoro en su justa medida la conferencia que tú vas a dar. Porque si es una conferencia muy buena sobre Hernán Cortés y resulta que eres camionero, pues ole, tío, yo te aplaudo. Pero normalmente es que tenemos gente a mí me ha pasado en alguna conferencia. Yo al principio decía, no, yo soy doctor en historia por la universidad de tal. Y se acabó. Pero llegas y a otro, tienes de compañero a otro conferencista y se pasa 15 minutos el presentador leyendo su currículum.
Y dices, pero vamos a ver, ¿para qué? Y muchas veces mentira y engordado. No, o sea, llega un momento en el que ya no sabes ni por dónde tirar en este trabajo. Haces un trabajo de investigación, como digo, pues no sé qué costó Presidio. Presidio costó investigación, pues es difícil de evaluar porque llevas 10 años investigando sobre el terreno una cosa, ¿verdad? Llevo un trabajo de un año de redacción y de corrección y de todo esto, y llega un tío y a los 3 meses de tú sacar tu libro, pues dice, ah, es que yo estaba escribiendo sobre lo mismo. Y aquí ya, pues aquí tienes un libro. Lees su libro, no voy a decir nombres porque, ¿para qué? Y dices, joder, tío, o sea, es que me has fusilado varios capítulos. No, no, pero es que te he citado. Oye, vale, estaría bueno que encima, como me dijo Antonio cuando se lo comenté un día, bro, pues encima te tengo que dar las gracias por haberme citado. Oye, pero lo que yo he escrito en mi libro ha llevado, qué decirte, meses de viajes, inversión económica, trabajo de campo, todo esto. Y tú desde el despacho de Madrid, pues has llegado y has fusilado el libro de otro autor. Entonces, o sea, ese es el disgusto que uno puede expresar como autor, que me imagino que será pues, muy parecido al que tenéis vosotros, Emilio y Antonio, sobre el tema. Sí, Antonio. Sí, no, yo, volviendo al principio del vídeo, cuando dice lo de que Felipe V odiaba a España, bueno, ¿cómo y por qué? Te quiero decir, porque Felipe V, además, cosa que se suele omitir, tenía 3/4 de Austria. Era el pariente más próximo de Carlos II desde cualquier punto de vista sanguíneo. Fue educado en lengua española, fue educado con obras españolas, y a Felipe V le hubiera sido mucho más cómodo haberse quedado por Versalles haciendo el vago. Y sin embargo, oye, Déjame él, apuntarte una cosa, Antonio. A sí, Felipe V le ofrecen la corona de Francia. Y él Ujú. dice, no, 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 yo me quedo en España. ¿no? O sea, y Francia, lamentablemente, pero siempre ha sido bastante más rica que España, por las razones que hayan sido. Le ofrecen la corona de Francia y el tío dice, no, yo me quedo en mi España, que aunque no sea mi España natal, pero es la corona que yo quiero representar. O sea, venir ahora que venga Gullo a decir, no, es que Felipe V, pues no sé, o Carlos III, me da igual, ahora estoy estudiando Carlos III para el libro de la independencia de los Estados Unidos ostras, las comunicaciones y las peleas que tenía Carlos III con Luis XVI, su sobrino, y con el incompetente Vergennes, que era el ministro el primer ministro francés, pues son tremendas. La defensa que hace Carlos III de España es tremenda. Que me venga ahora un tío a decirme, no, no, es que los Borbones, o que es que Felipe V, o es que Carlos III, hombre, por favor. Perdona por la interrupción, Antonio, sigue. Y al revés, y muy oportuno. O sea, que Felipe V, lo que decíamos, le hubiera sido mucho más cómodo quedarse en Francia. Felipe V no buscó esa guerra espantosa que le monta un archiduque que entra aliado de Inglaterra y de Holanda, nada más y nada menos. Que por cierto, en esa guerra el Marqués Las Minas invade Madrid. Lo digo muchas veces porque la propaganda portuguesa todavía dice que los españoles estamos en la frontera dispuestos a invadir, cuando los portugueses se han entrometido en la política española muchísimas veces a lo largo de la historia. ¿A qué voy con esto? Que claro, que los hechos contradicen, es justo lo que decíamos antes, los hechos contradicen, ¿no? Felipe V odiaba a España, era nieto de... Bueno, sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué te saltas que tenía 3/4 de Austria? ¿Por qué te saltas además los parentescos de las casas reales del antiguo régimen? Porque si nos ponemos por ahí, la casa de Borgoña que reinó en la península ibérica también hubiera sido considerada extranjera, ¿no? Y los trastámaras también tenían parentesco con los capetos. Pero claro, como solo tomamos la parte que nos interesa para nuestra propaganda o para nuestro bulo, porque quien odiaba a España realmente es Bolívar, es Briceño, es Arismendi, porque en esas proclamas absolutamente sanguinarias y bestias llaman al exterminio de los españoles, como ellos dicen, los españoles y los canarios, ¿no? Y sin embargo, la propaganda de este sector dice que no, que es que eran criollos que luchaban por la pureza hispanoamericana frente a una Europa impía. Y tú dices, bueno, Fernando VII, sí, Fernando VII no era el más listo de la clase, estoy de acuerdo. Oye, pero que Bolívar y San Martín tampoco, ¿eh? Que San Martín dejó todo lo que tocó hecho un desastre. Pero claro, te tiene que cuadrar un discurso. Por eso yo vuelvo a José Soto cuando dice que prefiero lo que me diga un hombre del siglo VIII, o en este caso un hombre del barroco o de la Ilustración, antes que un hombre del siglo XXI.
Entonces, yo creo que este es el ejemplo más candente de todo lo que estamos hablando. Ojo, luego también está el extremo contrario, que dice pues que los ingleses nos quieren mucho y que son un amor. Yo creo que tan pesado es el tío que está obsesionado con los ingleses, como tan pesado es el tío que dice que los ingleses son santos en la tierra. Pues ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero muchas veces la gente, por encajar las piezas de su puzzle particular, pues te mete. Vamos, yo creo que este vídeo, pana, ha venido como anillo al dedo para lo que estamos hablando. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Es más, cuando ocurren las independencias o las secesiones, como queramos llamar, de Hispanoamérica, es bajo el gobierno del trienio liberal que justamente el gobierno del trienio liberal busca un acercamiento con los rebeldes para darle paz y seguir la unión, ¿no?, de la monarquía hispánica. Bolívar lo único que hace es aceptar el Tratado de Armisticio de Trujillo con Morillo, con Pablo Morillo, para ganar tiempo y después él mismo violar ese acuerdo e invadir Maracay, porque nos olvidamos de esto, ¿no? Así que esos planes de unión que venden muchos historiadores, nada de nada. Sí, ¿quieres Otra agregar algo? cosa, pana, hay otra cosa que me acuerdo porque con Jorge lo hemos hablado muchas veces también, el tema de la expulsión de los jesuitas. Todos tenemos en la mente la película, la misión, Ujú. pero eso es como si yo cojo el bueno, el feo y el malo como un documento de la guerra de secesión norteamericana. Y mira que a mí me gusta el bueno, el feo y el malo, como ustedes sabéis, pero la misión no es historia, la misión es una película. Claro, todos tenemos que allí hubo una masacre y que las misiones se abandonaron y que ahí se acabó. ¿Por qué? Pues porque la película es más poderosa que lo otro, ¿no? Sí, Sí, no sé si, además sí, no sé si quieres agregar algo, Jorge. sí, es que yo creo que se pierde el pie y este programa nos va a causar, vamos a abrir los paraguas porque lo que estamos diciendo aquí, lo que nos va a causar es cancelación, ¿sabes? Y no somos menos patriotas que cualquier otro, pero va a causar cancelación porque van a decir, es que estos señores están en contra de España y ya lo hemos leído muchos en las redes sociales, ¿sabes? En los comentarios. Con el tema de los ingleses, es que ahora parece que todo el mundo tiene que odiar a los ingleses. Cuando hemos tenido, España ha estado repleta de enemigos interiores y exteriores por todo el mundo, los tenemos repartidos, ¿no? Si empezamos, pues desde Rusia, los americanos, los ingleses, los franceses, y ahora enfocarse, como nos estamos enfocando, por el sesgo personal de un par de personas bien conocidas, ¿no? Que nos enfoquemos en los ingleses. ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, la ayuda inglesa en la independencia de Francia, o sea, de España con Francia en 1800, en la entrada francesa? ¿Cómo explicamos eso? ¿No? O sea, y otras muchas cosas que habría que explicar, pero es que la gente no entiende que cuando tú eres historiador profesional y estás explicando la historia, tienes que poner todos los grises sobre la mesa, no solo el blanco y el negro. Pero estamos en un punto en que esto se ha convertido en imposible, porque en cuanto se te ocurre expresar algo con sentido común o con de acuerdo a la verdad histórica, pues ya eres un anti-español y hay que cancelar. Y son los mismos precisamente que luego dicen que la izquierda cancela. No, pues aquí cancela todo el mundo en cuanto lo que estás diciendo no cuadra con su narrativa y con su relato. ¿Sabes? Entonces esto Que se de ha hecho, convertido Jorge, esa en realmente ayuda, difícil. sí, sí, no, además esa ayuda, claro, ahí te muestra las complejidades de la historia, porque esa ayuda, una ayuda absolutamente envenenada. El mismo Wellington decía solidarizarse con España y bajo cuerda estaba mandándole soldados a Bolívar. O sea, que te quiero decir que la historia es muy compleja y tiene muchos grises como para enquistarnos en el blanco o en el negro. La historia tiene un montón de aristas. Y otra cosa que hemos hablado siempre, por ejemplo, el tema de la propaganda. Si ha habido unos maestros de la propaganda, yo creo que han sido los franceses, vamos. O sea, Sin duda, yo te sin duda escuché alguna. una conferencia, Jorge, cuando tú decías, por ejemplo, lo de prestigiar la cultura antes que el propio idioma. Porque claro, si Sí, en Estados Unidos la historia y la cultura hispana está tan maltratada, ¿quién va a querer aprender español, no? Pero claro, la cultura francesa, sobre todo desde el siglo XIX, que además el siglo XIX francés es un desastre, se mire como se mire, sin embargo tiene un prestigio a nivel mundial que, oye, hablar francés era un símbolo de distinción. Y sin sí. embargo, hablar español, y tú que vives en el contexto de Estados Unidos, como que es una cosa como de pobres, ¿no? O una cosa mal vista, o Ser si ve mundo, un sí. español.
Si veo un Sí. español, le hablo en inglés para que no me entienda si yo soy de origen mexicano y este tipo de situaciones, ¿no? Mira, aquí eso pues tendremos para tratarlo en otros programas seguramente en profundidad, pero yo ahora mismo estoy empezando los cursos nocturnos, voy a empezar la semana que viene, cursos nocturnos a los adultos, cursos de español, y entonces este, tengo, sin mentir, tengo entre 30 tengo un hispano que son hispanos, que no vienen a mi curso porque ya sepan español y no, vienen a mi curso porque no saben español, en absoluto. Pero si te saco el listado, hay un hispano entre 30, o sea, hay más ganas de aprender español entre el resto de la población norteamericana que en los propios hispanos. ¿Y esto por qué? Pues sí, por la leyenda negra, evidentemente, porque les han inculcado que hay que odiar y que lo español y lo hispano es pobre y son ladrones y son asesinos y tal. Y entonces, pues no hay necesidad porque es el idioma de los pobres. El español es el idioma de los pobres, como decía ese francés hace no tanto, ¿no? Ujú. Eso, eso. Este, Sí, Entonces, el director de Emilia Pérez. mientras no cambies esa tendencia, mientras no digas, no, joder, el español es prestigiosísimo, puedes hablar con 600 millones de personas en el mundo, te va a ser súper útil, además es el idioma de Cervantes, comparándolo con Shakespeare, pues no hay ni por qué compararlo, vamos, es imposible comparar, tenemos una riqueza enorme, pero mientras no consigamos que la gente entienda esto, pues ¿para qué voy a aprender español? Pero claro, se empeñan, no, es que el español es el idioma del futuro. Pues no sé, venid aquí y hacéis mi trabajo, porque lo que yo estoy encontrando a pie de campo, pues es totalmente lo contrario. ¿No? Y entonces, claro, eso lo ha hecho muy bien Francia, como bien decías, pero no ya desde el siglo XIX, lo ha hecho desde el siglo XVIII, ya Sí, cuando, sí. o sea, Francia era lo máximo y No, el resto. inclusive antes, porque recordémonos, Jorge, que en la corte de Carlos II y en las demás cortes de Europa, como en la de Austria, el francés estaba de moda. Sí, Y claro, ¿no? Porque era el. utilizaban las pelucas al estilo francés y te decían merci en las cartas y monsieur. Claro. Pues eso es lo que hemos tenido con Francia toda la vida. Yo, mira, cuanto más estudio, porque al final yo sabéis que yo sé de lo que sé y de lo demás no sé. Que es una perogrullada, es pura obviedad, pero es que ¿por qué no se lo aplica a todo el mundo? ¿No? Nos vendría muy bien. Entonces, ahora resulta que Mr. Trump pues está despidiendo a los especialistas porque él sabe más que nadie y no sabe un carajo, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué quieres un especialista? Pues para que te explique algo sobre el tema. Yo soy especialista en lo que soy y del resto no sé. Entonces, lo que sí sé, lo que voy estudiando y ahora pues estoy atacando a fondo lo que es la independencia de los Estados Unidos, pues está confirmándome a mí, que ya lo sabía, que el peor enemigo que ha tenido España no ha sido Inglaterra. El peor enemigo que hemos tenido toda la vida en España ha sido Francia. O sea que nos ha metido cada puñalada, porque ya no vamos a poner a hablar de lo que fue la entrada de Napoleón en España. O sea, porque ese ya es el remate. Pero no, es que son nuestros vecinos, joder, pues ¿para qué tener enemigos con estos amigos? ¿No? Y entonces eso nos pasa precisamente con el estudio de la. Pero ¿cómo han conseguido ya desde el primer momento con su propaganda dar la vuelta, ¿no? A toda la situación, aparecer como lo mejor, lo perfecto en el mundo cuando han sido lo peor? ¿No? Y eso pues os lo enseñé en Sevilla cuando os di la presentación y entonces hay una clara diferencia entre los mapas que dibujan los franceses y los mapas que dibujan el resto del mundo. El resto del mundo hace un mapa cuando está sobre el territorio. El francés lo que hace es que dibuja un mapa porque se lo roba a este, se lo quita al otro y luego lo modifica a su gusto o ni tan siquiera lo modifica, lo presenta tal cual y dices, pero tío, si tienes unos errores ahí tremendos, eso quiere decir que no has estado sobre el territorio y me estás vendiendo que eres el salvador de la independencia de los Estados Unidos. Pues ahí vamos con la propaganda. Es el inventor de la propaganda absolutamente Francia. Luego los soviéticos la llevaron al máximo y herederos los rusos actualmente, pero Francia, y resulta que por el sesgo que tiene una o dos personas en concreto en la actualidad, pues estamos haciendo imposible la labor de historiador a gente como yo, a gente como Antonio, como tú, Emilio, que está intentando sacar la verdad de algo
¿no? Pero no, es que el enemigo es el inglés y ni se te plantee lavarles la cara, como muchos me dicen, pero ¿cómo que lavarles la cara? Si, ¿qué me vas a hablar a mí de anglofilia, anglofobia y todo lo que tú quieras? Es un verdadero problema. O sea, y yo ya me habéis visto cuando he pasado por España estos días, pues estoy bastante desanimado con esta profesión por los resultados en contra que se está obteniendo cuando tratas simplemente de decir la verdad. ¿Mm? Sí, y no, y también no nos olvidemos del enemigo interno, porque los secesionistas en el siglo XIX también contribuyeron al destrozo del Imperio Español o de la monarquía hispánica, y el secesionismo actual también hace mucho daño. Y también recordemos que actualmente quienes más propagan la leyenda negra antiespañola son los mismos gobiernos de Hispanoamérica, como el gobierno actual de México o el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, eso también hay que O el tomarlo en gobierno de cuenta. España, pana, o el mismo O el gobierno de mismo España. gobierno de España, o el mismo gobierno de Que- Colombia, y así sucesivamente con varios gobiernos del mundo hispano. O sea que el enemigo interno también es a tomar en cuenta. Pero bueno, para no hacer más largo el podcast, vamos a seguir viendo el hilo de Don Sey y vamos a ir opinando, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Que comparte, sobre todo analizando los trabajos de Gullo y Manuel Roca Barea, ¿no? Que son dos exponentes importantes en todo este movimiento sobre la hispanidad. No sé si se ven en pantalla, chicos. ¿Lo ven? Sí, Sí, Vale, perfecto. Dice Rubio Doncet. Esto dice Rocabarea. Uno, enumera en una serie de obras de teatro que a su vez coge de un texto de Ricardo García Carcel. Dos, habla de un largo etcétera. Tres, dice que en España no se intentó hacerle frente citando a Antonieta Calderona. Y él está subiendo pues las fotos del libro de Elvira Roca Barea. En el siguiente hilo dice lo mismo, pero con Gullo. Dice, Marcelo Gullo repite, o sea, es un refrito, algo muy parecido en Madre Patria. Y en un artículo científico titulado El relato histórico negro legendario en la batalla cultural, Gullo vuelve a citar a Ricardo García Carcel, a Antonia Calderona del Teatro y Traducción y a Roca Bareo. O sea, que está prácticamente haciendo lo mismo que el trabajo que hizo Roca Barea anteriormente. Sigamos con el hilo. Dice, vayamos al texto de Ricardo García Carcel, que dice que de los escritores franceses del siglo XVIII, pues que América se convierte en una obsesión, como dice Roca Barea, y da una lista de obras. Primer error de Roca Barea y Gullo, no todas son obras de teatro. Ahora lo veremos, ¿no? Y pone aquí el texto de Ricardo García Carcel, o sea que estos están tergiversando porque no toman todo el contenido de la cita que están implementando, ¿no? En sus obras. Sigue el hilo. Ahora vayamos al texto de Antonieta Calderona en la obra coral, teatro y traducción, que ambos citan. Aquí viene la gran manipulación. Rocabarea habla de un largo etcétera, pero Calderona dice que las piezas teatrales fueron muy poquitas respecto a la producción total. O sea que esas supuestas obras de teatro con leyenda negra antiespañola que se daban en el siglo XVIII fueron muy poquitas, dice Calderona, que es la fuente que señala Roca, Barea y Gullo, ¿no? Sigamos. Los traductores, conscientes de la función formadora que tenían las obras de teatro, cambian el texto para adecuarlo a una defensa de la patria española. Adulteran lo que sea necesario para exaltar el heroísmo y los beneficios de la conquista y colonización de América. Estas son las palabras de Rubio Doncé. O sea que las obras de teatro se adaptan al imaginario español, eliminando la leyenda negra antiespañola y aumentando el patriotismo. O sea que todo esto es propaganda porque está tergiversando las obras originales, las fuentes originales, ¿no? Sigamos viendo el hilo. En la pieza teatral, La joven isleña, cambian tanto la obra de los traductores que terminan por escribir una obra totalmente nueva. Tratan de justificar la conquista. En Fernán Cortés de Pirón, en la lista de RB, ya se ensalzaba la figura del conquistador en la pieza original. Aquí todo Rubio Doncé lo saca con los textos de las obras originales, de la fuente primaria. Sigamos. La obra teatral de Voltaire, en la lista de RB, de Rocabarea. RB es Rocabarea.
Tarda en llegar en España 50 años. ¿Qué hacen los traductores? De nuevo, quitar todo el contenido peligroso de Voltaire. O sea, se censura esto en España. Porque acordémonos que estos pensadores de la Ilustración en España lo ven como una amenaza, ¿no? Sobre todo esta nueva corriente que luego con la Constitución de Cádiz sale a flor, ¿no? Toda esta corriente que viene con la Revolución Francesa. El número 6 dice, concluye Antonieta Calderona que la idea que se tenía en España sobre la conquista no cambia con los Borbones. Esto es lo que dice la fuente original. Y aquí están los textos. Sigue Rubio, o sea, la primera obra que cita Rocabarea es Las Indias Galantes, una inofensiva ópera ballet de Rameau. En el libreto también critica a los indígenas y habla de la sed de oro de los españoles, pero no tengo muy claro que se represente a España en el siglo XVIII. Solo un acto habla del Perú. Continúa, Rocabarea lista también Cartas a una peruana, una obra que se ha tildado de protofeminista. No es una obra de teatro, se traduce por primera vez en 1792 y la traductora deja muy claro que cambia el texto para que no se denigre a los españoles. Entonces cambian el texto del siglo XVIII. Sigamos, Rocabarea también lista a Manco Cápac como obra de teatro. Esta sí lo es, no tengo muy claro, dice Don C, que se representase en España y de hacerlo seguro que cambiaron su contenido. Aunque he leído en un artículo que algunos libretos circularon entre los criollos y hispanoamericanos y pone la foto del texto. La siguiente obra que lista de Rocabarea es un poema muy largo, pero no una obra de teatro. Es un poema negro legendario, se pregunta. Ni mucho menos, es un poema que rehabilita y exalta a Colón, a Cristóbal Colón. Sigue, por último, Rocabarea lista como obra de teatro Los Incas o La destrucción del Imperio du Perú. Perdonen mi francés. Es una obra negro legendaria, sí lo es, pero no es una obra de teatro, es una novela, o sea que es ficción. Además, la novela La destrucción del Imperio de Perú se traduce por primera vez al castellano en París en 1822, o sea, no en el siglo XVIII, bajo la dirección de J.R. Masson. ¿Tendrá algo que ver con Masson de Mobiliers? Se pregunta Don C. En 1837 se edita en Barcelona en plena Primera Guerra Carlista. Curioso, ¿no? Que en plena Guerra Carlista se trate esta obra en España. Ahora se pregunta Don C. Ahora vuelvan a releer lo que dice Fracasología y Madre Patria. En efecto, todo lo que dicen Rocabarea y Marcelo Gullo lo hacen para apuntalar una hipótesis de partida que luego se da de bruces con la realidad. Aún así, la intentan encajar a martillazos. Lo peor es que estas afirmaciones tan grandilocuentes dejan a los españoles del siglo XVIII, élites y pueblo llano, como idiotas acríticos. Esto es algo típico de Rocabarea, pero más lo es en Gullo. Y por cierto, dice Don C. Felipe V no odiaba a España, como afirma Marcelo Gullo. Los Borbones se hispanizaron muy rápido. Esto no quita que en las cortes europeas estuviese de moda el afrancesamiento. Esto lo hemos señalado nosotros anteriormente. Lean la carta de Felipe V de España, su abuelo Luis XIV de Francia, que también he citado esa carta en otros programas. Y por último dice, realmente en la época de Felipe V solo tenemos una obra de teatro, la de Voltaire, y no se representa en España hasta 1787 en el final del reinado de Carlos III, con el contenido cambiado para neutralizar a Voltaire. Por lo tanto, lo que dice Gullo en la entrevista, o sea, en el video que vimos anteriormente, es una burrada. Gullo dice que Felipe V, Rocabrea habla de los Borbones, da igual, termina de leer. Ah, bueno, esto es que le responde a alguien. Pero bueno, este es el hilo más o menos bueno, más o menos no, lo hemos leído completo de Javier Rubio Doncé, donde desmonta un poco cómo ciertos autores muy en boga dentro del hispanismo no han estudiado a fondo esas fuentes primarias y han querido pues adaptar esas fuentes a sus sesgos o ideologías. ¿Qué opinas, Antonio, sobre esto? No, bueno, lo que hemos tratado hasta ahora, o sea, finalmente se omiten datos interesados e interesantes, como que si nos ponemos estupendos, pues la leyenda negra la empiezan los Austrias. En el momento que Carlos I le da voz y voto a un Bartolomé de las Casas, que era un hombre sin formación y que era un agitador, frente a un Ginés de Sepúlveda, que sí era un hombre muy formado. Bueno, Felipe V, yo no sé por qué se le exige esa españolía castiza a Felipe V y no a Carlos I. A mí no me consta que Carlos I fuera de Triana o de Chamberí, no sé. Entonces, bueno, al final, pues nada, son piezas que hay que encajar como sea
y que no tienen mucho ni pie ni cabeza. En cuanto a los focos enemigos de España que tú antes decías, por ejemplo, pues sí, eso lo dijo Jovellano ya a principios del 19, ¿no? España perecerá antes por sus enemigos internos que por los extranjeros. Eso es un hecho. Ahora mismo no es solo México y Venezuela, que son dos potencias negrolegendarias, que la misma España lo es. Es que tenemos un ministro que habla de descolonizar los museos y Jorge lo ha dicho muchas veces. Hasta que en España no arreglemos nuestra casa, no esperemos gran cosa. Porque, por ejemplo, incluso cuando hablamos del caso inglés, que sí es verdad que tenemos el problema y la vergüenza de Gibraltar, que es una guerra económica continua contra España, que además es un foco de empresas fantasmas, de narcotráfico, pero bueno, ¿cómo nos van a respetar? Pero ni los ingleses ni nadie. O sea, en Perú, por ejemplo, se dice muchas veces en Hispanoamérica conservan dichos que aquí hemos perdido. Perú se dice mucho, como te ven, te tratan. ¿Cómo nos damos a ver nosotros en el exterior? Lo que decía antes Jorge del prestigio de la cultura española. Entonces, si realmente queremos hacer historia, con estos sesgos no puede ser. Ni uno ni otro muchas veces, ¿eh? Sí, Pero como que tenemos que hacer. hemos dicho que Rubidoncé también tiene su sesgo, no vamos a decir que no, Claro. sobre todo Por eso te en digo temas. que tenemos que ir a la fuente y analizarlo en toda su complejidad. Y yo veo que eso no se está haciendo. Y nos estamos quedando solo con la parte que interesa muchas veces como pasa muchas veces en la política, como hinchas de un equipo de fútbol, ¿no? Sí, de todas maneras que lo que yo estoy viendo que a pesar de que haya gente que ahora mismo está echando las campanas al vuelo y dándose puñetazos en el pecho y todo esto, yo creo que este movimiento hispanista está decelerando, por no decir retrocediendo. ¿Por qué? Porque primero no se está aceptando la verdad histórica que nos favorece. O sea, es que además es que la verdad histórica nos favorece, pero no se está aceptando y se está arrinconando a quien dice la verdad histórica por intereses personales de quien tiene, pues como decimos, mucho sesgo y tiene una agenda y un mensaje. ¿Qué ocurre? Tenemos una masa social, lamentablemente muchos de ellos ignorantes, pero ¿en dónde ha recalado el hispanismo? Pues ha recalado en la derecha nacional, ¿verdad? Porque no han sido capaces, yo creo, de involucrar a la izquierda moderada española. O sea, ahora mismo el que es de izquierdas o progresista puede estar muy orgulloso de su hispanidad, pero no lo demuestra para que no le identifiquen con la derecha española. Entonces, ya no se trata solamente de que digas, bueno, sí, vale, yo soy muy patriota, soy de derechas, tengo la razón, es que intentes convencer a tu oponente de tu posición, pero la derecha española está tomando tan a pecho el tema este de la hispanidad que la está haciendo propia y esto está impidiendo que crezca. Y no solo que crezca, sino que decrezca. Mientras en España no convenzamos, no convenzcamos a esa gran masa social que tenemos, que muchos de ellos son de una izquierda moderada, ¿vale? Pues de que realmente les interesa ser patriotas en cierto modo y estar orgullosos de su historia y de su pasado, no por ello van a ser fascistas, ni van a ser fachas, ni extrema derecha, ni nada por el estilo, mientras no seamos capaces de convencer con la verdad a esta gente, mientras todo sea, pues como hemos comentado muchas veces tú y yo, Antonio, esto es un circo. O sea, es que lo han convertido en un circo absoluto. Y no es que, como hay gente que me dice, no, es que usted tiene envidia. ¿Envidia de qué? O sea, a mí lo que me gustaría es que este movimiento hispanista tuviese 300.000 historiadores y politólogos, pero que el politólogo se dedicase a hacer política, ¿verdad? Y que el historiador pues se dedicase a hacer historia. Y tuviésemos 300.000 que estuviesen defendiendo la hispanidad y a todos se les diese cancha y se les diese, porque en el frente, al frente nuestro, en toda en todo ese indigenismo y en todo, pues lo que tenemos son gente muy preparada, que todos son, pues son historiadores o son, no tenemos a un pintamonas enfrente, es que ese es el problema. O sea, si tú pretendes ganarle al Madrid con un equipo de tercera división,
Pues oiga, lo siento, pero a lo mejor suena la campana un día, pero el resto nos la van a meter por todos lados. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Hay unos egos personales en determinados autores que están pues acaparando absolutamente todo. Y el problema no es ellos. Es que os lo repito, mis problemas Elvira Roca seguro que no se va a dignar en ver lo que tú has estado poniendo No. sobre Tokio 11, ni Marcelo Gullo no se van a dignar, pero hay una corte de palmeros que a Rubio, a Javier, pues le han estado no ya cancelando, o sea, denigrando al máximo. Esto no se puede permitir. Si no, pues al final lo que vamos a tener pues es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? En Estados Unidos, que hay una separación del pueblo entre izquierda y derecha, que ni tan siquiera aquí es izquierda, no la podríamos nombrar izquierda. Entre derecha y más derecha, es lo que podríamos decir, y se están liando a tiros unos con otros, ¿no? Al final vamos a tener eso en España, es lo que se busca. Es lo que se Sí. busca. A lo mejor es que es eso lo que se busca y entonces pues nada, nosotros tres nos callamos y nos dedicamos a otra cosa. Pero lo que deberíamos estar es defendiendo esta posición, defendiendo la hispanidad desde la verdad y no desde el sesgo absolutamente político. ¿El por qué resulta ahora que hay que denigrar a los Borbones? Pues a lo mejor es porque hay un interés desde determinado grupo eh, Sí. intelectual cercano a la izquierda o a la extrema izquierda de que hay que liquidar a la monarquía y entonces que todos seamos republicanos. A mí la verdad es que me da igual Y perdona que te interrumpa, Jorge. Y del otro lado del charco, esta propaganda antiborbónica viene muy bien para proteger la figura de los mal llamados libertadores de América. Porque claro, se tuvieron que independizar por culpa de los malvados borbones, ¿no? Y igualmente con lo del tema de los jesuitas. Por eso es que al otro lado del charco también la propaganda, pues en algunos círculos es tomada. Así es, no, pero si es que parece que no, pero da la sensación de que está todo unido, ¿no? Y entonces pues tenemos a este personaje del que hemos estado hablando un buen rato, de que para él son malos los Austrias, pero también son malos los Borbones y el afrancesamiento y los ingleses y no sé, pero luego es que te pones a tirar de documentos, a profundizar en libros serios y en tal, y te das cuenta de que es todo lo contrario. Ya se lo he dicho a Antonio, Antonio lo ha mencionado, el siglo XVIII es el siglo de oro español en América. O sea que a lo mejor en Europa las cosas no fuesen, pero es que también, como otras veces digo, es que el enemigo no es tonto. A ver, o sea, esa es la idea que se nos quiere transmitir. El francés, el inglés, son tontos. No, no son tontos porque fue imposible batirles en muchos aspectos. Entonces, tontos no serán. Y entonces, pues por eso tenemos, por ejemplo, esto que voy a compartir ahora mismo, Ujú. que lo veremos que quiero verlo en mayor profundidad en otro programa que hagamos. Aquí está. Avisadme cuando lo empecéis a ver. Ya se ve, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Vale. Es que hay alguien compartiendo en redes sociales, aquí lo tienes, un solo convoy perdido en 1628. Yo tuve que comprobar la fecha, ¿no? Porque que por un solo convoy se vaciasen las arcas y se minó el poder del Imperio Español y luego te remata diciendo la batalla de Bahía de Matanzas arruinó las finanzas de Felipe IV y influyendo en la decadencia del Imperio Español. O sea, en 1628 estamos hablando de la decadencia del Imperio Español. O sea, claro, luego ya profundizas y resulta que esto lo ha hecho el National Geographic. Pero nosotros mismos lo estamos compartiendo porque hay una serie de divulgadores que no son historiadores, porque no investigan, porque publican un libro cada año, pero no investigan, lo siento, la gente tiene que aceptarlo. Hacen copia y pega. Entonces, si investigas, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo también quise hacer un libro de copia y pega. Y cada capítulo que empezaba a escribir lo tenía que investigar en profundidad porque el copia y pega era una auténtica mierda. Entonces tienes que investigar. Y entonces ahora resulta que esta gente nos está vendiendo las ideas
de que en 1628 el Imperio Español estaba en decadencia. Es que en 1628 estaba entrando en calor, ni siquiera había empezado su verdadero top, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que nos traen los divulgadores. Porque claro, hay que, todo tiene que estar de acuerdo a su ideología. Entonces, las partes que no nos interesan las borramos o directamente pues hacemos un giro aquí copernicano, ¿no? ¿Verdad? Y entonces al final todo cuadra a nuestros intereses. Yo, y además, fíjate que estoy diciendo intereses, pero son intereses que no son, porque si dijésemos que esta gente que está sacando estos temas se está haciendo súper millonaria con todos estos temas, pero realmente lo único que está ganando es un poquito de inflar su ego personal y que haya gente que los conozca por la calle, ¿no? No lo entiendo. No Sí, sé sí, vosotros. podemos dejar de compartir la Sí, imagen voy. o vas a mostrar algo más. No, ya está. Vale, perfecto. Sí, bueno, para no hacer más largo el podcast, ya llevamos más de una hora. Me gustaría cerrar con algo que ha señalado Jorge, y que tiene mucha razón, de que más bien el hispanismo está retrocediendo. Y como también señaló al principio Antonio, de que ha surgido una nueva ola antihispanista y la cual se burla del movimiento de la hispanidad con el himpanchismo, ¿no? Le pone ese mote, por decirlo de alguna manera, y es un movimiento que está surgiendo también desde la misma derecha, en contra de esa derecha que ha tomado el hispanismo como escudo, ¿no? Y hay que decir algo, chicos, la hispanidad no debe ser una coartada para la inmigración masiva. En eso sí estoy de acuerdo, Yo en también. todas estas críticas. Pero la crítica a la inmigración masiva no se debe de identificar esta con la hispanidad, que es el error en que están cayendo. Y sobre todo con la hispanidad y con lo que representa, ni tampoco de generar en los nacionalismos o en los racismo o en lo que tú quieras, incompatibles con la vocación histórica y política justamente del mundo hispano, ¿no? En eso creo que este movimiento se está equivocando, ¿no? Y también señalar lo que ha dicho Jorge, ¿no? De que del otro lado vemos gente que trata de tergiversar la historia para justamente imponer sus sesgos ideológicos y meter a lo mejor un republicanismo o simplemente ensalzar el nacionalismo al otro lado del charco con figuras como la de los libertadores, por ejemplo, ¿no? Por citar una sola de estas corrientes. No sé si quieren, para ir cerrando, agregar algo más, Antonio. No, bueno, en general bastante de acuerdo. Sí es verdad que dicen que, por ejemplo, hablando de lo que decía Jorge antes de la izquierda y la hispanidad, que hubo dirigentes del PSOE con lo del cuarto centenario que vieron que aquello no tuvo mucho éxito y como que se retiraron, ¿no? Y sí es verdad que con lo de los tuiteros estos, pues a mí me parece asqueroso toda esta oleada, que es una mala imitación de la alt-right y de los neonazis, y que de hecho muchos reivindican a Franco. Fíjate, volviendo a la figura histórica, no me meto en otras cosas. Con Franco se firmaron muchos acuerdos con las repúblicas hispanoamericanas, de hecho, eh, no había inmigración masiva cuando la burocracia era mucho menor, pero sin embargo, por cortarte una anécdota, yo cuando regresé de Perú a España pude acceder al tema del inmigrante retornado y demás por un acuerdo que hay de la seguridad social entre España y Perú que venía de la época de Franco. De hecho, en la época de Franco, el peruano que quisiera adoptar la nacionalidad española y el español que quisiera adoptar la nacionalidad peruana era prácticamente automático. Eso cambia en la época de Alan García y de Felipe González. Entonces, ni por esas aciertan. Yo no sé qué francos se han inventado. O bueno, no hablemos ya de la figura de José Legrá, ¿no? Que fue nacionalizado español y ganaba sus combates gritando arriba España y era más moreno que mi apellido. O sea, que toda esta onda, que está claro que se ampara en el anonimato y que no ha leído absolutamente nada, pues ha aprovechado que el hispanismo, por un lado, está en boga, pero por otro lado es un cajón desastre. Entonces, como que se han metido ahí y dicen, esto hay que matarlo y lo vamos a matar por Twitter. Y por desgracia es un poco lo que dice Jorge, que sí es verdad que estábamos en boga el hispanismo a lo mejor en YouTube, en otras redes sociales, pero como que ha faltado estos años un poquito de depuración. Que yo creo, ojo, que a lo mejor estamos en la etapa, ustedes saben que yo optimista no soy,
para nada. Pero que a lo mejor estamos en la etapa que empieza cierta depuración y cierta formalidad, puede ser, ¿no? Y el tema de las cancelaciones, que eso lo hace todo el mundo, que eso es la moda de nuestra época. Eso no lo hacen solo, porque Javier yo lo he visto también meterse en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo lo que confío es que llegados a este punto, entre tantos cuentos y tantos plagios y tantas historias, que empiece como una vía de depuración y de que haya un mensaje más serio, pero entiendo que eso va a ser algo lento, algo tortuoso, algo ingrato y que de los tres que estamos aquí, yo no sé si tú que eres el más joven, Emilio, lo vas a conocer. Yo creo que No, bueno, Jorge y yo no lo conocemos. yo tengo 41, tampoco soy tan joven. Nosotros tenemos un poquito más. Yo lo que veo complicado para que todo esto, o sea, se nos ha juntado la tormenta perfecta, porque lo que tenemos ahora es la herramienta de Internet, ¿no? De las redes sociales y de determinadas redes sociales, y sobre todo la monetización de esas redes sociales. Entonces, ya no basta con que muestres solo, hagas un vídeo para TikTok y muestres solo la realidad histórica, sino que como tienes necesidad de que cada semana tienes que estar haciendo un vídeo, llega un momento que los temas se te acaban o simplemente cada semana no tienes tiempo de estar preparándote bien la realización de un vídeo, entonces llega un momento en que te inventas cosas. Y en otras ocasiones, pues de lo que se trata es de que cuantos más likes tiene ese vídeo, pues más dinero te llevas. Y entonces lo que haces es decir, bueno, pues con la realidad no me sale, pues voy a ser sensacionalista. Y entonces tenemos una contaminación de redes sociales por todas partes, que gente que a lo mejor que en un inicio tiene sus buenas intenciones con esto, pero que luego todo esto se convierte pues no sé no sé lo que tenemos realmente. O sea, es que no. Yo cuando voy a dar una conferencia casi tengo más gente que me viene a decir está usted equivocado porque Pepito y Fulanito han dicho tal, que a escuchar lo que lo que yo les voy a decir. O sea, llega un momento en que dices, te sientes verdaderamente triste porque dices, llevo 20 años de carrera, haciendo 11 sobre el terreno, estudiando un tema, soy el verdadero especialista sobre esto, y me viene a contradecir a alguien que ha leído o que ha visto, no, leído poco, la verdad, pero que ha visto un vídeo en redes sociales que un fulanito dice que no sé qué, que no sé cuántos. Y te quedas como diciendo, a ver, ¿para qué vienes? O sea, si a lo que vienes es a aprender, pues si te surge alguna pregunta o estás en absoluto desacuerdo tú personalmente porque tienes un conocimiento, vale, pero que un tío que no tenga ni haya pasado por la universidad, al que le están llamando profesor o le están llamando historiador o incluso doctor, que es todo mentira, y vengan y te quieran contradecir con eso, el problema lo tenemos difícil. Yo también soy pesimista como Antonio. El problema lo tenemos difícil porque tenemos la tormenta perfecta y lo tenemos todo en contra. Hay amigos que están haciendo vídeos muy buenos con los que he estado estos días de atrás en Málaga y me han dado el mismo parecer. Me han dicho que esto, pues no es que esté mostrando síntomas de agotamiento, dices que está absolutamente agotado. Y ahora haces un vídeo formal de historia de España, y dice, y las vistas son ridículas absolutamente, y entonces pues están haciendo vídeos de cualquier otra cosa menos de historia de España. Entonces, si esto, la gente que tiene interés verdadero, un interés sano, no es capaz de verlo, pues llegará un momento en que, pues como tú has estado presentando lo de Elvira Roca o de Marcelo Cuyo o de quien sea, los que somos verdaderamente especialistas y profesionales en esto, diremos, bueno, pues a partir de ahora que la historia os la cuente Pepito, ¿no? Que tiene un máster en YouTube, que te la Sí, cuente Pepito. ojo que eh, para que aquellos que están viendo el video, o sea, en mi opinión, el trabajo de Elvira Roca Barea es muy bueno, a excepción de Fracasología, y en el tema de los Borbones, que creo que en eso, Fracasología es su libro más flojito, y en Imperofobia es muy bueno, pero en el tema de los Borbones creo que ahí cojea, pero en general, María Elvira, en mi opinión personal, es muy Bueno, buena yo autora. Yo para apoyando, hablar contigo, apoyando eso precisamente que estás diciendo, yo con María Elvira no tengo absolutamente ningún problema. No la conozco, he leído algo de su obra, No, no la ni yo conozco. tampoco, de hecho, la he entrevistado aquí en mi canal de No tengo Venezuela nada Provincial. personal, incluso pues hubo
un otro conocido opinólogo, este que vive en Miami, el de gafas. Jaime ¿Quién te César Bailey. suena? Vidal. ¿Eh? Jaime César César Vidal. Bailey. Vidal. César Ah, Vidal, que hace César ya Bailey. muchos años hizo un vídeo sobre ella, llamándola María Elvira Caca, Barea, ¿no? Haciendo y yo me posicioné tremendamente en contra de César Vidal, pues estoy siempre en contra de él, pero más con con esta gratuita forma de dirigirse a un colega. Y yo la defiendo lo que yo solo, como he dicho al principio, yo soy especialista en un solo tema. María Elvira en mi tema no lo ha entendido. O sea, lo ha explicado muy mal o le falta investigación sobre ese tema, que es el tema precisamente de los indios y los indios apaches sobre todo, y de esa supuesta amistad que los apaches tenían con España. Eso es absolutamente mentira, no existía. Se llegaron a acuerdos, los apaches siempre lo rompieron. Fíjate, tuvimos mucho más amistad con los comanches que con los apaches, pero ahí tienes esa corriente de pensamiento, pero como lo dice Elvira, pues ya está. Yo sobre ella no tengo absolutamente ninguna queja, nada que decir. En mi parcela no lo ha hecho bien en sus libros. Lo siento. Yo lo que decías tú, Pana, no, y con lo que dice Jorge en general estoy de acuerdo. Creo que María Elvira Rocabarea, por sus estudios filológicos, es muy buena comentando los textos desde un punto de vista literario, pero que hay Sí. temas muy importantes de nuestra historia que ha pegado un patinazo gordo. Pero en el caso de María Elvira Rocabarea, yo creo que ella marca la diferencia porque sí tiene una disciplina de estudios y eso se nota, al contrario de otros. Ujú. Así Sí, es. totalmente de acuerdo contigo, con otros que lo que hacen es un refrito. Pero bueno, para no hacer más largo este podcast, porque ya vamos cerca de 1 hora y media, yo creo que las ideas en generales se han tocado de lo que queríamos traer a colación de entre cuentos y plagios, ¿no? Generalmente, pues creo que hemos dado con los puntos, ¿no? Que queríamos tratar. Así que bueno, para ir finalizando, les recuerdo a las personas que nos están viendo que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de darle a la campanita para que estén informados de todo el material que subimos en nuestro canal de YouTube, estas entrevistas y los vídeos que cada uno ponemos en nuestros canales. No dejen de suscribirse también en cada uno de los canales, el de Antonio Moreno Ruiz. Jorge, ¿cuál es tu canal para que la gente te siga por ahí? Ah, no sé. Entonces, seguro que Antonio lo sabe mejor que yo. No, Jorge Spain García in America Ruiz. en inglés. Claro, tú, pero en Facebook estás como Jorge, no me acuerdo Con el mi apellido. nombre, con mi nombre. Si ponen mi nombre lo van a encontrar. Ponen mi nombre en Jorge, Google, Jorge Luis García Ruiz, y van a encontrar todas las redes sociales. Spain in America en Twitter y en Instagram creo que es parecido, ¿no? Sí, en Instagram es igual, Spain in America. Con un guión bajo por ahí en medio. No, no lo tenía preparado, lo siento. Para Bueno, la próxima. vale, bueno, y Antonio está como un andaluz indiano en X y también como página de Antonio Moreno Ruiz en Facebook, ¿no? Bueno, y por supuesto, las redes sociales de Venezuela Provincial, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, subiendo todos estos videos como el que estamos viendo el día de hoy. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Con tan solo 1 euro, pues lo que cuesta una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor Ya ni de eso, ¿no? divulgación histórica. Ya con la Sí. inflación, pana, vamos a tener que cambiar el ejemplo porque Sí, ya o bueno, no. a un caramelo será, o una chocolatina, no sé, de verdad. Pero bueno, también aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Loma Lizán, Domingo González, Miguel Curvelo y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle, Antonio Miraquén e Hispanidad Unida, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembro de nuestro canal de YouTube. También pueden hacerlo cualquier donación que así lo consideren. Así que bueno, chicos, ha sido todo un gusto este programa especial con vosotros de Partiendo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, adiós.